Akane llevaba meses quedándose con la anciana bruja. No por elección, por supuesto. Estaba atrapada. No hace mucho, la bruja había visto a una doncella paseando cerca del bosque. La muchacha sonreía con vigor y alegría. Era hermosa. Y cuando la bruja se le acercó, Akane le dijo que pronto esperaba encontrar al amor de su vida. La bruja se burló en respuesta y, celosa de su felicidad, rápidamente capturó a la hermosa dama, pues no era ninguna tonta. La bruja había tenido sueños premonitorios y sabía que Akane había llegado para hacer cambios, para robarle el trono y, sobre todo, para terminar con el reinado de terror de la malvada reina bruja del invierno. Así que la anciana ideó un plan, mientras mantuviera a Akane en lo profundo del bosque encantado y ocupada con tareas tediosas. Entonces ella, la reina bruja del invierno, podría gobernar para siempre. Atrapada y vulnerable, Akane hizo todo lo que dijo la bruja. Desde el amanecer hasta el anochecer, limpiaba y cocinaba, recogía leña y barría el lugar. Y a pesar de su desafortunada situación, los sueños de Akane seguían siendo esperanzadores. Al igual que la bruja, ella había tenido sueños premonitorios y sabía que el bosque la había llamado allí por una razón. Pero eso no significaba que las cosas fueran fáciles para ella. Un día, la bruja le encargó a Akane que lavara un viejo vestido en un arroyo cercano. El vestido era marrón y antiguo, y la bruja insistió en que Akane lo lavara hasta dejarlo blanco como la nieve. Durante 2 días, la doncella fregó y enjuagó, pero el vestido seguía igual de horrendo. Al tercer día, Akane rompió a llorar. Tenía las manos casi congeladas por las gélidas corrientes del arroyo y, sin nadie más con quien hablar, se puso a llorar. Pero como siempre sucede, en los bosques hay magia. Y los árboles la escucharon llorar mientras sus lágrimas empapaban el antiguo vestido de la bruja. De repente, apareció un hombre viejo con barba. Se presentó como el Padre Escarcha y ofreció su ayuda. Cogió el vestido marrón que Akane sostenía y lo agitó 3 veces. Como por arte de magia, el vestido se transformó de sucio a blanco brillante. Luego, le dijo a Akane que se ahorrara el agradecimiento y que, en cambio, le entregara un mensaje a la bruja en su nombre. Dile que la hierba está brotando en las laderas y que las campanillas de nieve están empezando a florecer. Dile que no le queda mucho tiempo. Cuando Akane volvió con el vestido para darle el mensaje a la bruja, ésta no apreció el mensaje. Tampoco su vestido recién limpio. Entonces, la bruja llamó a 8 brujas de su aquelarre y les ordenó que volaran en todas direcciones hasta que sus vientos helados sacudieran los árboles y arrancaran todas las flores de la tierra. A pesar de aquello, las flores seguían floreciendo en los sueños de Akane, y de este mismo modo conoció a Angus Og. Akane no lo sabía entonces, pero Angus Og era el hijo de la bruja. Mientras que su madre era la reina del invierno, Angus Og era el rey del verano y vivía en la Isla Verde. No había visitado a su madre en mucho tiempo
y la bruja planeaba mantenerlo así, no porque le disgustara a su hijo, sino porque él también había estado soñando con el amor, con nuevos comienzos y con una novia. La bruja le dijo a Angus que se mantuviera alejado, que estaba ocupada, que el tiempo era peligroso para viajar y que volverían a verse, pero no ahora. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto, porque al igual que Akane, el bosque llamaba a Angus Og. Fue así que el rey del verano, enamorado de Akane, lanzó un hechizo sobre la tierra para calmar los mares y despejar los cielos. Tomó prestados 3 días de febrero y 1 de agosto y entonces partió en busca de la chica de sus sueños. Tras un largo viaje, entró en el bosque encantado donde vivía su madre. El suelo estaba cubierto de hielo, excepto por un rastro de delicadas flores blancas. Intrigado, Angus Og siguió las flores, preguntándose quién poseería una llama lo suficientemente tibia como para combatir el frío del invierno. Las flores le llevaron a Akane, quien estaba recolectando algunas hierbas que la bruja le había encargado. Cuando el rey la encontró y se miraron a los ojos, los dos se reconocieron de inmediato por sus sueños compartidos y no perdieron el tiempo en planear su huida. Esa noche, cuando la doncella no regresó a casa, la bruja estaba enfurecida y sospechaba la razón. Pero al mismo tiempo, la bruja también estaba cansada, muy cansada. Ni siquiera tenía energía para llamar a sus brujas, así es que se recostó en su cama y, sin darse cuenta, se sumió en un sueño intranquilo, pero profundo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se horrorizó al ver brotes de hierba en lugar de nieve. Contra todo pronóstico, Akane había ganado. La bruja apenas tenía energía para mantenerse en pie. A duras penas podía caminar. Derrotada, arrojó su bastón encantado bajo un acebo, se transformó en un búho y voló a la Isla Verde, el antiguo hogar de Angus Og, su hijo. Ahí encontró el pozo de la juventud y se posó en su borde, sorbiendo la preciosa agua durante toda la noche. Al día siguiente, cuando el amanecer iluminó los cielos, la bruja se había vuelto joven y poderosa. Pero ya era tarde. La primavera había llegado y su tiempo había terminado. Tomó un último aliento y, convertida en búho, voló hasta lo alto de un viejo árbol. Se acurrucó y desapareció. Cuenta la leyenda que cuando se acerque la época de la cosecha y las flores cambien el polen por las semillas, la bruja saldrá de su letargo. Pero hasta entonces, Akane y Angus Og reinan en forma suprema, juegan y se aman libremente y hablan de días cálidos y de cosas buenas por venir. Porque ya sabes lo que dicen los poetas. Puedes cortar todas las flores, pero no puedes evitar que llegue la primavera. Yo soy el documentalista y esto fue La Reina Bruja del Invierno.